Buenos días, mi nombre es Daniel Garza, estudiante de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Hoy vengo a hablarles sobre algunos temas, los cuales son derechos y normas, personas naturales, personas jurídicas, constitución política, leyes, derecho de acción, derecho de petición, acción de tutela, acciones populares y de grupo. ¿Qué son los derechos? Los derechos son facultades o prerrogativas que tienen las personas para actuar o exigir algo. Son reconocidos por el Estado y están protegidos por la ley. Los derechos pueden ser individuales, colectivos o sociales. ¿Qué son las normas? Las normas son reglas que establecen lo que está permitido o prohibido. Son creadas por el Estado y están destinadas a regular la conducta de las personas. Las normas pueden ser jurídicas, morales, sociales o religiosas. Jurídicas. Normas que tienen que ver con el objetivo de regular el comportamiento del hombre con el fin de traer orden y paz. Morales. Las normas morales son aquellas que están establecidas en la conciencia de las personas. Son obligatorias para todos los seres humanos, pero no están respaldadas por la fuerza del Estado. Sociales. Las normas exteriores impuestas por la sociedad, que cuando no se respetan cede al rechazo social. Religiosas. Normas que se rigen a través de una religión específica que se deben respetar según lo que la doctrina indique. La Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia es la norma suprema del ordenamiento jurídico colombiano. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura del Estado y los principios que rigen la sociedad colombiana. La Constitución Política de Colombia está dividida en 31 artículos. Los primeros 10 artículos establecen los derechos fundamentales de las personas. Los artículos 11 a 18 establecen los derechos sociales, económicos y culturales. Los artículos 19 a 25 establecen los derechos políticos. Los artículos 26 a 31 establecen los derechos de los ciudadanos. ¿Qué son las leyes? Es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad, mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o Poder Legislativo. Encontramos leyes orgánicas, leyes estatutarias, leyes de facultades, leyes marco, leyes ordinarias, leyes aprobatorias y leyes de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria a referendo. ¿Qué son las leyes orgánicas? Las leyes orgánicas son aquellas que regulan materias que son fundamentales para el funcionamiento del Estado, como la organización del Congreso, el sistema electoral, la administración de justicia y la defensa nacional. Se caracterizan porque se aprueban por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. No son de aplicación inmediata, no pueden ser derogadas por las leyes ordinarias. Leyes estatutarias. Las leyes estatutarias son aquellas que regulan materias que están reservadas a la ley por la Constitución, como los derechos fundamentales, la organización territorial, los partidos políticos y el régimen de los estados de excepción. Se caracteriza porque se aprueban por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso en 2 debates. Son de aplicación inmediata, no pueden ser derogadas por leyes ordinarias. Leyes de facultades. Las leyes de facultades son aquellas que otorgan al presidente de la República la facultad para expedir decretos leyes en una materia determinada. Se caracterizan porque se aprueban por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. Otorgan al presidente de la República la facultad para expedir decretos leyes en una materia determinada. Los decretos leyes expedidos en ejercicio de facultades otorgadas por una ley de facultades que tienen fuerza de ley y deben ser sometidos a la aprobación del Congreso dentro de los 6 meses
siguientes a su promulgación. Leyes aprobatorias. Son las leyes aquellas que aprueban tratados internacionales. Se caracterizan porque, como ya lo mencioné, aprueban tratados internacionales. Segundo, se aprueban por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. Leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son aquellas que regulan materias que no están reservadas a la ley orgánica, estatutaria o de facultades. Se caracterizan porque se aprueban por mayoría simple de los miembros de cada Cámara del Congreso. No requieren de aprobación en dos debates y pueden ser derogadas por leyes ordinarias. Leyes marco. Las leyes marcos son aquellas que establecen los principios y lineamientos generales para que el presidente de la República expida decretos reglamentarios en una materia determinada. Se caracterizan porque se aprueban por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. Establecen los principios y lineamientos generales para que el presidente de la República expida decretos reglamentarios en una materia determinada. Los decretos reglamentarios expedidos en desarrollo de una ley marco tienen fuerza de ley, pero pueden ser derogados o modificados por leyes ordinarias. Leyes de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria a referendo. Las leyes a convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria a referendo son aquellas que establecen los procedimientos para la elección de los constituyentes y la celebración a referendos. Se caracteriza porque convocan a una elección constituyente a la celebración de referendos, como lo mencioné, y se aprueban por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. Hablaremos ahora sobre las personas naturales. ¿Qué son las personas naturales? Son aquellas que tienen la existencia física. Son los seres humanos. Las personas naturales tienen derechos y deberes. Personas jurídicas. Son personas jurídicas aquellas que tienen existencia jurídica. Es decir, son entidades creadas por el Estado que tienen capacidad de actuar como personas. Las personas jurídicas tienen derechos y deberes como las personas naturales. Derecho de acción. El derecho de acción es una facultad que tienen las personas para acudir a los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos. El derecho de acción es un derecho fundamental, está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Derecho de petición. El derecho de petición es la facultad que tienen las personas para solicitar a las autoridades públicas información, documentos o actuaciones. El derecho de petición es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Recordemos que este derecho de petición está reglamentado por la Ley 1755 de 2015. Acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que están vulnerados o amenazados. La acción de tutela es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Formalidad en la presentación de un documento de tutela. Debe tener identificación del accionante, identificación del accionado, los hechos, pretensiones, derechos vulnerados, fundamentos de acción, fundamentos de derecho, pruebas, juramento, anexos, notificaciones y por último la firma. Recordemos que acción de tutela está reglamentada por el decreto 2591 de 1991. Acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, restituir las cosas a su estado anterior cuando fuese posible. Cese la vulneración al derecho, evitar un daño irremediable, restituir las cosas al estado anterior. Este puede ser presentado por nosotros o por un abogado. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto a una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Este es con el fin de reparación del daño o la indemnización.
y es presentado por un abogado. Formalidades de la presentación de acción del documento de las acciones populares y de grupo. Necesitaremos la designación del juez a quien se dirija, el nombre de domicilio de las partes y si no pueden comparecer por sí mismas, las de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante, y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria NIT. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuese el caso. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Los hechos que le sirvan de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. La petición de las pruebas que se pretendan hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. El juramento estimatorio, cuando sea necesario, los fundamentos de derecho, la cuantía de proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite, el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales y las demás que exija la ley. Recordemos que las acciones populares y de grupo están reglamentadas por la Ley 472 de 1998. Esto es todo por este video, espero les haya gustado y les haya servido. Gracias.